tus pies, a tus pies. Entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Todo el mundo quiere ser sabio, ¿verdad? A la hora de emprender una experiencia, a la hora de dar un consejo, a la hora de tomar una decisión. ¿Cuántos no quieren ser sabios, verdad? Si usted va a emprender un negocio, si va a dar un consejo, todos queremos ser sabios, ¿verdad? A la hora de levantarnos ya como profesionales, como familia, como hijos, como esposo, y queremos saber estas cosas bien. Pero muchas veces no queremos sabiduría para pasar las pruebas. Queremos ser sabios para todo lo demás, pero no queremos ser sabios para estar metidos en un problema serio, en una situación difícil, en una contradicción de vida o muerte, en crisis, en ruinas, estar en el suelo, estar lleno de ansiedad, vencido por el miedo, ¿verdad? Vencido por los temores de la muerte, vencido por el temor a perderlo todo, por perder a tu esposo, a tu esposa, el vencido por el temor a ser estafado, a tener una enfermedad terminal, vencido por cuántas cosas en la vida, ¿verdad? Llegamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser sabio, que me dé sabiduría para pasar esta prueba. No queremos, o sea, ni queremos ni hablar de estos temas, y nadie quiere estar sumergido en una crisis de miedo, en temores, ¿verdad? Y esa facultad de salir de estas crisis no está en las manos de los psiquiatras muchas veces, ni en las manos del psicólogo, sino en las manos de Dios. Amén. Entonces, pensamos muchas veces que la respuesta quizás está en el psicólogo, quizás en el psiquiatra, como si fuera que Dios este lugar se lo ha dado al mundo, que sea el mundo el que sepa cómo sacar a los demás de la crisis, que sepa el mundo cómo aconsejar a los demás en una pérdida de familia, en un matrimonio roto, que sea el mundo el que haga esto. Y realmente, amados, ¿no será que Dios permite las pruebas en el creyente para que seamos nosotros los pioneros, los que experimentemos la dureza de ese castigo, que confrontemos los temores, batallemos contra ellos? Amén. Surge también la pregunta, ¿por qué ocurren estas cosas, verdad? ¿Por qué Dios permite? Y mucha gente dice, bueno, pero ¿y por qué si Dios es tan bueno y tan soberano? ¿Y por qué Él permite que ocurran estas cosas no solamente en la iglesia, sino en el mundo? ¿Por qué de repente viene una tempestad en un pueblo y porque hay un accidente de vehículo y murieron 2, 3 cristianos y sufren los hermanos que estaban en la casa? ¿Por qué le mataron un hijo? Todas estas preguntas surgen en el creyente. ¿Por qué Dios ha permitido
esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y esta interrogante de por qué ocurren estas cosas quedarían sin respuestas si nosotros no conociéramos a Dios. Amén. La respuesta correcta y el único lugar donde podemos encontrar esta respuesta, porque no es una respuesta de un pensamiento lógico, de un pensamiento humano, que yo necesite sabiduría para pasar una prueba, o sea, necesito pasar la prueba porque la tengo que pasar, pero en medio de la prueba, que nadie la quiere, ¿cómo le pido a Dios que me dé sabiduría para salir de allí? Si es que siempre le ando rehuyendo a la prueba. Es más, no quiero, Señor, no quiero que me mandes una prueba tan dura. Señor, no quiero que me pases por una crisis tan difícil. Señor, no quiero. Y no queremos eso, pero es así como vamos a obtener la sabiduría para vencer esas cosas. Solamente pasando por el fuego es como vas a ser probado. Amén. Es como vas a ser hallado victorioso. Así que cuando queremos encontrar esa respuesta, no podemos encontrarla sino en el Señor, en la palabra de Dios. Así que por eso es que la respuesta a esa controversia de cómo yo venzo una crisis, de cómo paso por una situación, muchas veces nos acontece a nosotros, porque es con nosotros con el que Dios quiere tratar realmente. Es con el creyente, el discípulo de Dios es el creyente, el entrenamiento es para el creyente, para que luego el creyente sea la vasija, sea el depósito, sea el instrumento para llegar al impío. Cuando el impío viene con tantos problemas, viene con un matrimonio difícil, ¿cómo tú le vas a aconsejar si tú nunca has pasado por una dificultad? Y dentro del pueblo de Dios, a diferentes personas Dios le permite en su matrimonio diferentes circunstancias. Algunos un rompimiento, otros un día el hombre le falló a la mujer le falló al hombre, otro un hijo se le fue de la casa. Todo ese cóctel tiene que estar en la iglesia y la iglesia tiene que haber pasado la restauración. No tiene que verse como una vergüenza el que yo una vez un hijo fallé, le fallé a un hijo, le fallé a mi mujer, le fallé. Si nosotros estamos dentro de un contexto bíblico, no estamos hablando que estando yo en el Señor, ¿verdad? Voy a agarrar a mi mujer y la voy a quemar, no estoy hablando de eso. Pero pudiera ser que le fallaste en otra cosa, le hiciste pasar una situación y era Dios tratando con tu mujer. Pero el trato era para ella, para que ella creciera en algo, o viceversa. Amén. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de las tribulaciones? Porque sabemos nosotros que cuando padecemos no estamos delante de un Dios ajeno a lo que estamos sucediendo, a lo que está sucediendo en nuestra vida. Amado, cualquier cosa que usted esté padeciendo, cualquier cosa sea que usted esté padeciendo, Dios no está ajeno a lo que usted está padeciendo. No podemos suponer que ya Dios no está allí, que Dios se olvidó de mí. Porque ¿qué dice la Biblia en el libro de Hebreos 4:15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un Dios cercano a nosotros. Tenemos un Dios que se aproxima, que conoce, que sabe que muchas veces, que sabe que tenemos debilidades, que tenemos flaquezas, que tenemos temores. Muchas personas tienen miedo a morir, otros tienen miedo vencieron el miedo a morir, otros vencieron los sufrimientos, las batallas que hay en nuestras vidas tienen que ver con un propósito divino. Por eso tenemos que tener la seguridad de la salvación. La salvación como un ancla, como algo que testifica al Espíritu de Santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En esa seguridad, entonces, teniendo la seguridad de Cristo en nuestros corazones, sabemos entonces que cualquier cosa que padezcamos en el Señor tiene que tener indefectiblemente un resultado positivo para nuestras vidas. Es decir, que ninguna prueba pasa en nuestras vidas si Dios no va a cosechar algo positivo de esa prueba. Se cumple la escritura que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que pasará usted por diferentes tribulaciones. Dice, cuando examinamos, amado,
El libro 1 de Corintios 15, 14, para que lo vaya buscando, mientras yo les relato lo siguiente. Cuando examinamos la vida de Jesucristo, podemos ver que él mismo también padeció. Ahora, tal padecimiento no fue en vano. No era algo como que, ay, lo dejaron morir ahí, lo apalearon, lo apedrearon, lo enterraron, perdón, no lo enterraron, después lo enterraron, después que lo mataron, lo metieron en la tumba. Pero primero lo golpearon y todo eso fue en vano, no. Cada una de las cosas que ocurrió en la vida del Mesías, y nosotros lo explicamos aquí en un culto, cada una de las cosas tuvo un significado, un impacto en la vida, en el mundo espiritual. Amén. Y su muerte finalmente tendría que ver con algo que vendría a ser el fundamento básicamente de la fe nuestra. 1 Corintios 15, 14 que dice, y si Cristo no resucitó, vano entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Así que imagínense si Jesucristo no hubiera resucitado, esta predicación no tendría sentido y nuestra fe fuera vana. Así que la muerte de Jesús vino a significar también para nosotros un fundamento fuerte en nuestra fe cristiana. No solamente que Jesús vino y estaba en Israel y por allá se pasó de vacaciones y después se fue en un avión para el cielo. No, todo ese padecimiento y todo ese sufrimiento tendría que ver con que él que tendría que morir y luego resucitar. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza de una resurrección. ¿Cuánto estamos esperando al Mesías? ¿Cuánto estamos esperando que él viene en las nubes, verdad? A arrebatar a su iglesia. Entonces quiere decir que la muerte de Jesús, el padecimiento del Hijo de Dios, tuvo una connotación importante también, no solamente para él, sino también para nosotros. Para él significó, ¿verdad?, estar a la diestra del Padre, venir luego como el Rey de Reyes y el Señor de Señores y jugar todas las naciones, pero padeció muerte. ¿Cuánto le gustaría que le digan, bueno, vas a morir por un propósito de Dios? Usted dice, chuleta, Señor, ¿no será mejor que nada más me dé un dolorcito de cabeza? ¿Ah? Y el Señor le dice, mire, te voy a quitar un ojo con un propósito. ¿Cuántos quieren perder un ojo de la cara? ¿Cuál es ese propósito? No sé. Nadie quiere, hermano, nadie quiere la prueba, ciertamente, pero es necesario pasar por diferentes aflicciones. Esto solamente era la introducción. Quiero hablarles ahora lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1. En algunas traducciones dice la sabiduría que viene de Dios. Interesante el título, porque lo que va a hablar ahorita mismo es de prueba. ¿A alguno le parece ese título y ese subtítulo? La sabiduría que viene de Dios. Sí, en algunos le parece no. ¿Sí? Dice, vamos a leer del 1 hasta el 12 para abarcar todo su contexto y ver cómo ya él va cambiando de la temática. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Creo que voy a necesitar agua. Bueno, aquí hay. Hermanos, tened por sumo gozo, libro de Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Habla de perfección. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y una palabra poderosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en alguno de sus caminos. No, amén, ¿verdad? En todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición
gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando leemos estos versículos, como que cambia de un lugar para otro, y como que primero la prueba, como que después la sabiduría, como que después el rico, después el pobre, el humilde, como que no. Pero vamos a ir a ver cómo se van conectando, ¿verdad? Y este versículo está hablando a alguien que tiene un entendimiento espiritual. Porque dice así en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. La pregunta que surge de una vez en nuestras mentes es: ¿cómo yo voy a tener gozo si me acaban de decir que perdí el carro, que mi mujer la vieron con otro tipo, que a mi hijo la mujer lo está quemando? ¿Cómo puedo estar y que qué rico, qué rico, están quemando a mi hijo? No, ¿verdad? Que es una situación difícil de entender, pero la única manera de pasar esas pruebas, de vencerlas, de atravesarlas, es mediante el consejo bíblico, es mediante la palabra de Dios. Es Dios el que nos hizo, es el que conoce cuál debe ser nuestra postura ante la prueba. Y dice así: tened por sumo gozo cuando estés en diversas, no en una, sino en diversas significa que es más de una. O sea que normalmente cuando viene una prueba, te vienen más. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado? Hermano, pero usted dice: Señor Dios mío, pero me acaban de decir una. ¿Se acuerdan de Job? Las pruebas de Job no fueron a lo largo de toda su vida. Dios se las rejuntó todas y se las tiró todas juntas. Casi acaba con él. Pobre Job. Pero todas las pruebas, Pero mire, es como la mujer cuando quiere tener más de un hijo, ¿verdad? ¿Duele el parto, sí o no? Pero no los quiere tener uno por aquí, dentro de 20 años otro, como Roxana, que los paría de 10 en 10, 10 años en 10 años. Ya de último tuvieron que operarla. Pues pobrecita esta mujer con esa barriga, ¿verdad? Pero 3 partos seguidos, no importa lo que duele, pero pim, pum, pam. Y hay unas que dicen: Señor, dame los trillizos y tengo los 3 de un solo parto, así la vida se me vaya. Y pam, 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 los 3 hijos. Entonces, casi todo usted ve, las mujeres paren los hijos rapidito, ya después a disfrutar a sus hijos. ¿Les dolió? Sí. Terrible la prueba. Pero la Biblia dice que la sabiduría de Dios nos dice que nuestra actitud, amado hermano, no es un desmoronamiento. Porque el hombre, cuando pasa por más de una prueba, llama al pastor: pastor, ya no sé qué hacer. Me pasó esto. ¿Será que el diablo me está acabando? No. ¿No has leído Santiago capítulo 1, versículo 2? Las personas no quieren pasar diversas pruebas, quieren pasar una, luego por allá dentro de 20 años otra, luego. Pero cuando le vienen diversas pruebas, se desmoronan. La sabiduría de Dios dice que no te tiene que desmoronar cuando tienes diversas pruebas, sino que la sabiduría de Dios dice que cuando tenemos diversas pruebas, nuestra actitud ha de ser... No entendieron nada. La sabiduría de Dios dice que cuando estamos pasando por diversas pruebas, la actitud del creyente tiene que ser de gozo. No podemos entenderlo, es lo que Dios aconseja. Si usted no hace lo que Dios le aconseja, ¿quiere que le diga cómo va a pasar usted su prueba? ¿Quién me dice? Bien mal.
Usted va a terminar en el psicólogo o en el hospital con binoclisis. ¿Cuándo se le va a acabar? Cuando atienda la sabiduría de Dios, que dice que a pesar de todas las pruebas que estoy pasando, yo debo asumir una actitud de alegría, de gozo. Pero este gozo no es algo superficial, a flor de piel. Es un reposo interno, es una tranquilidad que da a saber que Dios va conmigo de la mano, que en este mundo yo no estoy solo, que he nacido de Cristo y soy hijo de Dios, y que voy tomado de la mano de Dios, y que Dios nunca me pondrá una carga excesiva. Dios nunca pondrá sobre mis hombros algo que yo saldré muerto de allí, sino que Él va a poner una carga de acuerdo a la medida de lo que yo puedo llevar. Amén. Es importante, amado, asumir una actitud de reposo interior. Ese es el gozo, porque entonces las personas dicen: oye, a ti te está pasando tanto, ¿y cómo tú puedes estar así tan tranquilo como si nada? Se te acaba de morir tu papá, acabas de perder un hermano, acabas de perder no sé qué cosa, se te quitó aquí, te quitaron allá, te sacaron por aquí, te jalaron el ojo, te sacaron, apenas te metiste a buscar de Dios ahora en Vida Nueva, te vinieron las 1500 pruebas. Por supuesto, porque ahora tu prueba, tu fe va a verse puesta a prueba. Pero tú tienes que saber que tienes al Espíritu Santo de Dios y que vas a atravesar la prueba con la mano de Dios, y eso te tiene que dar paz y gozo. Amén. Usted se imagina un cristiano que no tuvo nunca ni una prueba. Entonces, ¿cómo puedo probar yo? Si a mí me dicen: tome de esa agua, que meten el vaso, la totuma en la quebrada, y dice: tome de esa agua que está clarita, esa agua es apta para tomar. ¿Por qué? Si yo estoy viendo que es un agua de una quebrada. Porque dice que es agua de quebrada, yo me la tengo que tomar. No, mijito, hágame la prueba, a ver cómo está el pH, a ver si no tiene, ¿cómo se llama? La ameba, si no tiene la lombriz esa que crece como 1000 metros dentro de uno. La solitaria. Amén. Entonces tenemos que poner a prueba si es verdad o es mentira lo que está diciendo. Asimismo, Dios va a poner a prueba nuestra fe, si es o si no es. Y la actitud que dice la Biblia es que seamos unas personas que manifestemos un gozo interior, una paz interior, una seguridad que lo llena todo, una esperanza que no va a tardar, y que vamos a salir enterecitos, ¿verdad?, de esa prueba. Porque verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un conocimiento previo de algo, y es que sabemos que, ¿sí? Sabiendo que, dice la Biblia, o sea, tenemos un conocimiento previo de algo, y es ese conocimiento previo que formula en nosotros que esa prueba de Dios tiene un antedicho, algo que ya fue anunciado en la Escritura. No es una prueba como que ahora tenemos que esperar a ver dónde dicen qué profecía. No, ya está escrito aquí que cuando nosotros somos probados, hay un conocimiento de algo. Sabemos que, sabiendo que la prueba de vuestra fe tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Paciencia. ¿Se dan cuenta? Teníamos un gozo interior que era una paz interior, una tranquilidad, atravesando las pruebas. Si fuimos capaces de sostener esa tranquilidad y ese reposo, a pesar de tantas cosas duras, confiando en Dios, sabiendo que Él estaba con nosotros, tomado de la mano de nosotros, caminando con nosotros, y hemos pasado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, llegamos a la quinta y pasamos, mostrándole a la sociedad, mostrándole al mundo, mostrándole a la familia, a los inconversos, que hemos creído en Dios, que hemos esperado con paciencia el resultado positivo de esa prueba. ¿Cómo estaremos después
que hayamos atravesado la prueba siendo una persona paciente. Y si vienen 10, ya te dice, pues ya estoy curtido, ya no me vale. Si nos adelantamos al verso 5, el verso 5 dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿ves? Como ahora nos vas a introducirle, o sea, ¿entendiste esto que pasó? Lo que acabamos de explicar, ¿lo entendió bien? Ya no podríamos ir para la casa. Pero dice, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídale ¿a quién? A Dios. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con el gozo, con la prueba? La Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Así que, como consecuencia, lo que nos está diciendo el escritor es que la sabiduría que necesitamos para vencer los miedos, los temores, pasar la prueba victoriosamente, tiene que ver con cómo ve Dios las cosas. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué está pensando Dios hacer conmigo en este proceso? Amén. No es una lógica humana, o sea, con lógica, chuzo, me pasó esto por esto y esto, y hay personas que llegan a pensar de lo peor cuando están pasando una prueba, incluso de que Dios los ha abandonado, ¿verdad? Sino que la sabiduría de Dios nos hace reaccionar de una manera sabia. ¿Y cuál es esta manera sabia? La manera sabia con que nosotros reaccionamos es experimentando lo que Dios dice en su palabra, porque el temor a Jehová es nuestro, ¿verdad? La sabiduría del hombre consiste en conocer lo que Dios hace en una situación como esta, lo que ha hecho en el pasado con nuestros hermanos en la historia, en la Biblia, cómo Dios ha actuado, y nuestra sabiduría consiste en conocer temerosamente cómo Dios actúa allá y cómo actuará en nosotros, ¿verdad? Cómo Dios ha capacitado a otros hermanos. O sea, la sabiduría de Dios nos da aliento para pasar la prueba, y cuando la prueba pase, en su sabiduría estemos bendecidos, no estemos destruidos, estemos ayudados y no impedidos. O sea, cuando vemos las cosas como Dios la ve, Dios le da al hombre la victoria sobre las tribulaciones. Amén. Cuando buscamos a Dios en medio de la prueba, nos acercamos a Él, entendemos lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué desea el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso me va a dar la sabiduría para actuar en cada una de mis pruebas. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, ya lo leímos en el culto anterior, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Cuando dice o ahora os alegráis, está hablando del Mesías arriba, ¿verdad? En el que nosotros tenemos gozo, en el Señor. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, ¿vio? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta, amado hermano, que aunque vamos a pasar por pruebas y tribulaciones, lo que espera de Dios de nosotros es una actitud siempre de gozo? Dice: en lo cual por un poco de tiempo, dice, si tengáis que ser afligido en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, es lo mismo que Dios está esperando, la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros un mayor estado de conciencia de la gloria de Dios. Amén. Ahora, esta fe no es la fe salvadora. Esta fe tiene que ver con cada vez que paso por cosas más difíciles, veo más la gloria de Dios, tengo más confianza en Él y me acerco más a Él. Amén. ¿Quién está pasando por una prueba? Va a entender lo que le estoy diciendo.
Cuando estoy pasando por una prueba, entre más grande es la prueba, más necesito de Dios para salir. Necesito confiar más en Dios, estar más cerca de Él, y cuando eso suceda, estaré en un nivel espiritual mayor. Cuanto mayores sean las pruebas, mayor entendimiento tendré de la respuesta de Dios. Entre más pruebas experimente en la vida, más capacidad tendré ante las pruebas. Hasta el punto en que venga la prueba que sea, usted dice, ya yo estoy curtido, ¿por dónde va a ver? ¿Qué prueba viene ahora a mi vida? Entonces ya el Señor no va, ¿para qué Dios te va a procesar? Si ya has crecido en la fe, ¿por qué está probando Dios tu fe? ¿Qué está haciendo Dios en ti en medio de la prueba? Dice, para que puesta a prueba vuestra fe. Él está probando tu fe, a ver cómo actúas en medio del problema, a ver cómo tú reaccionas en medio de la tribulación, a ver cómo tú reaccionas en medio de todas las crisis que te están pasando. Eso es lo que Dios está esperando, mirar tu fe. Vemos un hombre en la Biblia que no necesitó, hermano, que le mandaran un huracán. Cuando le dijeron, creyó de una vez. ¿Quién es? Abraham. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 4, verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Abraham, y hay que recordar que Abraham tenía casi 100 años, cuando Dios le promete una descendencia enorme. Pero Abraham no dijo, yo soy un viejito. Abraham no dijo cómo lo va a hacer. Abraham no buscó objeciones. Abraham creyó, él dijo, no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cómo Él va a hacer que yo funcione ahora que soy un viejito, que ya no tengo ganas ni de trabajar, y mucho menos de estar mirando mujer, pero Dios me ha dicho que voy a hacer, y yo sé que Dios, cuando dice algo, Dios lo va a cumplir. Es la actitud de alguien cuando está en medio de una prueba. Yo sé que Dios me ha dicho que no me va a dejar solo en medio de la prueba. Yo sé que Dios no me va a poner una prueba más allá de lo que yo pueda resistir. Yo sé que Dios está conmigo en medio de este proceso, y que cuando esto acabe, tendré mi fe aprobada y tendré esperanza y tendré paciencia, una paciencia completa. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, también por la fe, la misma Sara recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel el que lo había prometido. ¿Ve? Una mujer que tuvo fe también, que creyó también, que ya tenía ese nivel de fe que Dios espera que nosotros tengamos. La fe que Dios quiere que tengamos es una fe como la de Abraham, como la de Sara. ¿Está probando Dios ahora que somos salvos o no? Él está probando qué tanto le crees a Él. Puede ser como Sara, que ya era viejita, que había sido estéril y creyó que Dios le daría fuerza. Imagínense lo difícil que es una persona de 70, de 60, de 75, de 80 años, mover solamente su cuerpo, trasladarse de un lugar a otro. Mi mamá tiene 72 y ya le cuesta trasladarse de un lugar a otro. Y seguramente si usted tiene una mamá que tiene 80 años, sabe que a esa edad no está pensando en tener un marido joven que la embarace para tener hijos. Es una locura. Pero cuando Sara recibió esto, amado, dice la Biblia aquí en Romanos, que ella misma recibió fuerzas para concebir. Dijo, pues sí le voy a creer a Dios. Sí lo voy a hacer. Y esta fe es la que Dios quiere que en medio de las tribulaciones nosotros crezcamos en medio de esta fe, que nos va a servir para nuestra vida, para todo, hermano. Amén. Usted se imagina que usted tenga que pasar una situación dura de la vida, pero su nivel de fe ha crecido a un punto en que usted lo que le pide a Dios, y ahora está entendiendo Santiago cuando dice que si a alguno le falta sabiduría, que se la pide a Dios, el cual da abundantemente. Amén. Él no da una medida resacada, recortada, entredicha. Cuando tú le quieres pedir a Dios sabiduría, consejo, lo que Dios te va a dar es lo que tú necesitas. Amén. Amén. Y la fe que Dios está con ganas de proveernos a nosotros es una fe que nos permita obtener muchas cosas por la fe. No solamente atravesarlas, porque no tendría ningún sentido atravesar las pruebas y bueno, ya pasé la prueba y ahora qué. No,
ahora tienes una fe aprobada. ¿A qué nivel? A nivel que creíste. Imagínense el nivel de los que le hablé de Abraham, que están en la Biblia escrito. ¿Por qué? Porque Sara, siendo una viejita ya acabadita, se atrevió a recibir fuerza. Dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a parir. Y cargó a Isaac. ¿Cuántos meses? 9. Y no estaba como las de 26 años. Hoy día, 26 años con los pies arriba, con binoclisis, echándole fresco. No, lo cargó. 9 meses. Y lo dio a luz. Miren la fe de esta viejita. Entonces, Dios quiere, amado, que cuando pasemos nosotros la prueba, nosotros podamos llegar a tener un nivel de fe como esta mujer y como Abraham, que no importa si el médico te dijo, mira, te quedan 10 días de vida. Diga usted, peor estaba Abraham. Y cuando ya tenía que morirse, lo que Dios le dio fue una generación de hijos y de nietos y de tataranietos. Le dicen a usted, lo que tiene es cáncer. Ay, no voy a ver a mis nietos. Ya, se te fue la vida. Y todavía no has luchado, no has combatido. No has hecho una batalla. Y ya te rendiste. Ya estás diciendo, ya no voy a ver a mis hijos, Señor, yo quiero ver a mis nietos, Señor, no sé qué. Por eso siempre pongo de ejemplo a Cristal, siempre su actitud positiva, de gozo, de alegría, ante una noticia espeluznante. Significa que esa muchacha tiene una fe impresionante. Amén. No, como Abraham, de un solo. Dios la dotó, pero usted dirá, bueno, de un solo Dios le dio. Sí, pero miren, de un solo también por donde la pasó. ¿Quién quiere de un solo recibir un cáncer terminal en su cuerpo, categoría 4, nivel 4, metastásico regado en el cuerpo? ¿Alguno quiere esa prueba? Nadie la quiere. Ella la obtuvo y ha tenido un nivel de fe. Así que ese nivel de fe le debe dar a ella en su vida resultados. ¿Para qué? Para que cuando ella pida algo a Dios, tenga la fe de que lo va a recibir. Amén. Así que si ustedes quieren buscar a alguien que ore por usted y que sepa que va a tener resultados, dígale a la hermana, ore por mí, vamos a orar juntos porque yo sé que usted tiene fe. Porque para creer que no me voy a morir y saber que no es la ciencia, sino Dios el que me va a sacar de esta prueba, yo debo tener una fe superior a la de muchas personas. Pero por supuesto, hermano, también estoy siendo confrontado con la muerte. No es cualquier situación por la que estoy pasando. Amén. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando Jesús entró a la barca, dice Mateo 8:34. Oye, increíble, estamos chéveres, estoy bien. Mateo 8:23. ¿Ustedes no sienten que ha pasado bastante tiempo? ¿Ah? ¿O usted siente que pasó poquito tiempo? ¿Qué sienten? ¿Bastante o poquito? Porque he hablado bastante yo. Y todavía, 8:35. Y es hasta las 10, imagínense. Mateo 8:23, perdón. Dice, cuando entró Jesús, Mateo 8:23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea. Ya se acuerdan de Galilea, ¿verdad? Que estaba en medio, estaba todo ese pueblo y en medio de toda esa montaña alrededor, allí en el centro está el mar de Galilea. Eso lo vimos una vez aquí. Hicimos el dibujito y todo. Cómo la gente descendía, ¿verdad? A esa área. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Eso era por allá por Mariato. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaban y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire la fe, esta es la fe por la cual nosotros somos pasados por la prueba. Esta fe que Dios estaba fomentando en sus discípulos no era una fe de creer en Jesús, era una fe para hacer cosas extraordinariamente poderosas en nombre y con la ayuda de Dios. En este caso, Dios permite que una tempestad venga a la barca donde estaban sus discípulos. ¿Y ellos qué se hicieron? Se rajaron, como dicen allá en el mundo, ¿verdad? Se rajaron, quedaron, ay, no vamos a ahogar, mire que no sé. Así pasa en la vida del creyente muchas veces. Cuando viene la tormenta, cuando viene el fuego de la prueba, las personas se rajan. Se van de la iglesia, dejan células, dejan no sé qué, quieren todo. No sé, yo mejor no estoy en esa iglesia porque miren, en 3 días, hermano, miren todo lo que me vino.
Bueno, dele gracias a Dios porque significa que estamos por el camino correcto. Preocúpese si usted está en una iglesia y nunca no viene ninguna prueba a su vida. Preocúpese porque entonces ¿cuándo va a ser su prueba aprobada? Tiene que pasar por las pruebas. Entonces, cuando Jesús los increpó y les dijo, hombres de poca fe, porque ellos fueron a disfrutar al Mesías, ¿qué era lo que Jesús esperaba de ellos? ¿Quién me dice? ¿Qué era lo que Jesús esperaba de los discípulos cuando le dijo que ellos eran de poca fe? ¿Que lo llamaran a él o que ellos mismos tuvieran la fe para hablarle al viento, para reprender al viento? ¿Qué era lo que Jesús esperaba de ellos? Que ellos mismos actuaran. ¿Se acuerdan de Moisés con la vara? Moisés fue a orar, a decirle al Señor, mira, tengo el ejército detrás, tengo el mar enfrente. Lo mismo. ¿Qué esperaba Dios de Moisés? Usa la vara. Yo te di una vara, dale al agua para que se divida. ¿Tú por qué me estás diciendo a mí? Aquí tenemos la misma circunstancia, la misma situación en el mar. Tenemos a Jesús y a sus discípulos. Jesús, yo no sé si se hizo dormido, la Biblia dice que estaba, ¿qué? Vamos a buscar, ¿qué dice? Jesús se hizo como que estaba dormido. No, mentira, aquí dice que Jesús se durmió en medio de la tempestad. Hermano, cuando usted tiene seguridad, usted en medio de la tempestad puede dormir. En medio de todo ese revolú que le está pasando, le están acusándole falsamente, le están diciendo cosas que lo van a matar. Los brujos le dejaron un gato muerto en la puerta, le tiraron unos sapos, la maestra en la escuela le quiere hablar con la directora, lo quieren echar del salón porque usted no sé qué cosa, lo están acusando que están enamorando chiquillos, los chiquillos en la escuela están preocupados. Toda esa prueba, hermano, usted en medio de todo eso se echa a dormir. Yo voy a dejar de dormir. Mañana amanecerá y veremos si ellos van a poder contra Dios, porque yo solo no estoy. Amén. Así estaba el Mesías, dormido. Es que aquí yo no me puedo morir primero porque aquí en una barca yo no puedo morir. Me tienen que crucificar, me tienen que matar por allá, algún día me muero por allá. Se llama propósito, conocer el propósito de Dios. ¿Usted cree que tiene sentido que usted se muera ahorita ya así por el gusto nomás? Tiene que haber un propósito en su vida. Tiene que ser alcanzado ese propósito. Su propósito no es nada más. Por eso, amados, tenemos que ser beligerantes en cuanto al servicio a Dios. Porque claro, si usted encuentra una célula muerta, ¿qué más si se muere? Porque está muerta. Pero donde Dios detecta una célula que se está moviendo en el cuerpo de Cristo, esa célula no se puede morir porque esa célula está activa, está trayendo más vida, multiplicándose en una mitosis o una meiosis. ¿Cómo se llama eso? Mitosis es que se divide, se multiplica, se va multiplicando, ¿verdad? Se va dividiendo la célula. Así es el creyente. Un creyente que está continuamente ganando alma es alguien que no va a morir rápidamente, hermano. El que gana alma es sabio. Pero si usted está ahí en la iglesia, bueno, el jueves, si no voy este mes voy el otro, y si no voy el de más arriba, y si no ya de todo, pero total ya no quiero ni para la iglesia y quiere que le enciendan que quiere fuego, dice, le prendan una llama, un alboroto aquí, no sé. No podemos depender, nuestra fe no puede ser superficial. Tiene que ser sobre la palabra de Dios. Un día de esto voy a pedirle a los hermanos que nos tienen vamos a alabar a Dios también. ¿Quién dijo que no podemos alabar a Dios con alegría? ¿Quién dijo que no eso? Porque muchas personas sienten que ese es, bueno, vamos a alabarlo pues. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que está prohibido? Lo que y siempre hacemos esa hincapié, lo que se está prohibido, hermanos, que usted empiece a tirar sillas por el suelo, eso no lo queremos. Eso no, porque eso es desorden. Usted puede hablar en lenguas y la Biblia dice que lo hagan 1 o 2, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Biblia, todo eso lo podemos hacer. Gloria al Señor. Pero, amados, en cuanto a las pruebas, y volvemos al tema, dice que los discípulos estaban asustados, pero del susto pasaron ¿a qué? A maravilla. Dice que se maravillaron después cuando Jesús habló y el viento le obedeció. Pero Jesús le dijo a ellos que ellos eran de poca fe porque ellos pudieron haberlo hecho. Y si hubieran tenido fe, el mar se hubiera detenido, la brisa se hubiera colapsado. O sea, todos tenían que obedecerle porque había un hombre de fe. No era un hombre que tenía un poder él, no. Era un hombre que le creía al Dios que él tenía. Se trata de, no, yo soy el superhombre aquí, no.
yo soy alguien que ha sido probado en la fe, que ha sido pasado, molido en los molinos de Dios, ha sido pasado por el trapiche de Dios y Dios me ha dado una fe y una esperanza. Y yo sé que cuando oro por alguien, yo sé que Dios me escucha, porque esto lo he visto una y otra vez en mi vida y en la vida de mis hermanos, y he visto que Dios obra en medio de la oración. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, yo iré donde mi Dios y le presentaré mi causa y le diré: Señor, aquí está mi causa, aquí está mi aflicción, aquí está mi problema. Yo quiero que tú me des la sabiduría para atravesar este laberinto de problemas que tengo encima. Gloria a Dios. Yo creo que estamos muy bien de tiempo. Para las 10 nos falta bastante tema, pero estamos súper bien. Ya se le quitó hasta el sueño cuando le dije que era hasta las 10. Gloria a Dios. Miren, ¿cómo puedo creer que ahorita que no hay empleo para nadie, Dios me va a dar un empleo? Esa es Sara. ¿Cómo puedo creer que siendo una viejita, que fui estéril toda mi vida, que no tenía posibilidad alguna, pude dar a luz? Yo te pregunto a ti, ¿de dónde Dios va a sacar el trabajo? No lo sé. Si tú le crees, de algún lugar vendrá un loco a darte el trabajo que tú necesitas, porque Dios no está sordo. Diga amén. ¿Cómo puedo creer que si no tengo casa, y estoy hablando de cosas materiales porque esta fe es para cosas así, para lograr cosas, ¿verdad? Y Jesús no le estaba hablando de abrir iglesia, de expandir el evangelio, estaba hablando de cómo se vive en este reino, de cómo aprendemos a creerle a Dios en medio de atravesando circunstancias, diferentes pruebas, circunstancias de la vida, difíciles de lograr. ¿Cómo un estudiante puede pensar que después que obtiene su diploma, en medio de tantas personas, él va a ser contratado? El que tiene fe dice: yo no sé, pero Dios va a tocar al presidente, al vicepresidente, a un ministro, a alguien. Dios lo va a hacer, pero Dios me va a dar lo que yo necesito porque yo le creo a Dios. No voy a pasar más hambre ni necesidad porque yo sé que Dios me va a sustentar. Ya yo he pasado por estas cosas. Y Pablo llegó a decir: yo sé vivir en abundancia y en escasez. Ya estaba probado en todos los ámbitos de su vida. Si venía, si necesitaba, lo tenía. Y si necesitaba pasar desapercibido, pasaba desapercibido. Entonces hay varias cosas que quiero resumirles. Quizás por lo menos 3 de las que son de las que tengo aquí, o quizás le dé las 9. Número 1, sabiduría. Número 1, la intensidad y el tiempo de la prueba están en las manos de Dios. Cuando estoy en la prueba, debo saber que la fuerza como la prueba está cayendo sobre mí, la presión que Dios está poniendo sobre mí y el tiempo de duración de la prueba siempre están en las manos de Dios. Es lo que dice 1 de Pedro 1, de 6 al 7 que leímos en antes. Por un periodo de tiempo corto. Así que tanto la prueba, en la duración, como la intensidad o cuántas pruebas son, todo eso tenemos que tenerlo presente en nuestro corazón, que todo eso está en las manos de Dios. Te pregunto, ¿estás pasando por una prueba? Bueno, reconoce esta noche que tanto la intensidad de esa prueba como el tiempo que va a durar esa prueba, eso está en las manos de Dios. Y eso te tiene que producir confianza, reposo, saber que, bueno, todo esto está en manos de Dios. Saber que no estoy solo ni sola. Número 2. Vamos ahí sin irnos a los versículos para poder resumirles rápidamente la idea. Dios tiene un propósito puntual y específico en cada prueba para mi vida. Número 2. Dios tiene un propósito puntual y específico en cada prueba para mi vida. La Biblia dice que Él está probando la fe, ¿sí? Pero en cada prueba que el creyente pasa, Dios tiene un propósito. Es decir, no hay prueba sin propósito. Amén. Si hay una prueba en tu vida, hay un propósito de Dios en tu vida. Así que tú no eres una persona que no tiene propósito de Dios en tu vida.
Porque si está pasando por alguna prueba familiar, personal, angustiosa, esa prueba es porque Dios tiene propósito. Y Dios está apuntando a ese propósito y lo está sometiendo vuestra fe, pasándola por esa aflicción, para que pasada la prueba, usted esté en pie. No esté derribado, no esté destruido, no esté acabado. Número 3. Así que cuando estoy en una prueba, la sabiduría de Dios me dice que, ¿verdad? Número 2, lo que acabamos de decir, que Dios tiene un propósito específico. Número 3, que cada prueba es un diseño de Dios para suplir una necesidad, una imperfección en mi vida. Cuando Dios ve en mí una necesidad, algo que me hace falta, quizás, como dice Santiago, y esto es sabiduría que está allí, eres un hombre de doble ánimo. ¿Qué pasa con el hombre de doble ánimo? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué quiere Dios hacer con ese hombre? Que no sea de doble ánimo. Así que le va a meter fuego, y le va a meter fuego, porque en el reino de los cielos Dios no quiere hombres ni mujeres de doble ánimo. ¿Cuántos son de doble ánimo en la iglesia? Va a coger fuego. El que es de doble ánimo va a coger fuego, porque Dios lo quiere de un solo ánimo, de un solo parecer, de una sola letra. Amén. Así que cuando Dios ve que hay una carencia en nuestro carácter, una grieta, ¿verdad? Una imperfección, Él la va a perfeccionar por medio de la prueba. Y te va a meter candela, como dice Pedro, ¿verdad? Como el oro es probado para sacar lo bueno del oro y quemar la escoria que está en él, así Dios con la prueba quema la escoria que está en nosotros. Lo malo, la escoria que hay en el hombre, en el corazón del hombre, la inconstancia, la falta de fe, la falta de madurez, todas esas cosas el fuego de la prueba las va a quemar y va a quedar el resultado. Amén. Número 4, cada prueba nos beneficia en absoluto si reaccionamos mediante la fe y no mediante sentimientos humanos. ¿Ok? Esto producirá en nosotros el carácter de Cristo. Sería como dos cosas juntas, ¿verdad? Cada prueba nos beneficia en absoluto si reaccionamos con fe. Es decir, cuando nosotros somos sometidos a la prueba y nuestra reacción es reacciono con fe de acuerdo a la palabra de Dios, el resultado que voy a tener es absolutamente positivo, porque es lo que Dios está esperando de mí. Pero eso va a producir a la vez en mí el carácter de nuestro Señor, o una reproducción del carácter de Cristo. A pesar de cuando Él estuvo pasando su prueba, cuando fue pasado por la de Él, a pesar de que Él dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, al final dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es sabiduría. Porque si al final usted entiende que de todos modos va a pasar la prueba, que Dios lo va a someter, no se ponga a luchar con Dios. Amén. Sino que reciba el beneficio que Dios le ha dado, fe, y en esa fe que va aumentando cada vez más, usted puede, ¿verdad?, recibir un beneficio positivo de la prueba. Número 5 o número 6, si consideramos que el número 5 sería reproducción del carácter de Cristo. Número 6 sería, en la prueba mostramos nuestra perseverancia en el Señor, bajo presión. No es lo mismo perseverar en el Señor, relax, que perseverar en el Señor bajo presión. ¿Verdad? Perseverar en el Señor bajo presión es que a pesar de la prueba, usted lo busca, usted está allí, usted está siempre fiel sirviendo aquí, pastor, ¿qué necesita? Mire, y está pasándola, pero usted está ahí sirviéndole al Señor, no claudica, no se desespera, continúa con toda la fuerza de Dios que Dios le da, usted está allí, ¿verdad? Entonces, su perseverancia está siendo pasada por prueba. Y es allí cuando mucha gente va a ver a Dios. Cuando la gente dice, oye, pero
esta mujer, este hombre, esta mujer le pasa esto y esto y esto, y míralo, y ahí está sirviéndole al Señor. Ese hombre cuando ora es una cosa especial, cuando ese hombre ora. Hay un hermano, yo le voy a dar ese testimonio por ahí pronto, que dice, hace mucho, no recuerdo el nombre ahorita, pero hace siglos atrás, que fue a una cárcel a orar, entró a un lugar donde cocían, y las personas, el hombre estaba viviendo una vida pero tan santa, que dice que cuando pisó esa sastrería, todas las personas que estaban ahí quedaron de rodillas adorando a Dios. Y no sabían, de repente llegó el hombre y solamente con llegar, imagínense, ¿verdad? Un hombre que estaba orando para que las almas se convirtieran. Vaya usted a saber los procesos que ese hombre pasó, porque hoy uno puede ver resultados. Hablaban antes con Antonio. Antonio, hablamos 1 hora, está en mi estado, 1 hora hablando con Antonio, de todas las pruebas que en su vida pasó, y así de manera rápida, pues, ¿dónde él está hoy día? Entonces, hablábamos que a veces se mira el resultado, donde el hombre de Dios llega, pero no se mira el proceso, ¿verdad?, por el cual el hombre pasó. Amén. Cuando conocieron a Job, después de tener multiplicadas las cosas, la gente diría, oye, ese Job, un hombre rico, un hombre que tiene mucha plata. Hasta el mismo diablo dijo, sirve porque te sirve y lo tienes así, sin conocer quién era Job, lo que había en su corazón. Por eso Dios le dijo, bueno, anda y tócalo, porque te voy a mostrar quién es él, tú no lo conoces. Y Satanás conoció a Job después que pasó toda esa serie de circunstancias, se dio cuenta que lo que Dios le había dicho era verdad. Job era un hombre temeroso, era un hombre, verdad, acercado a Dios, que confió en Dios hasta lo último. Llegó a decir, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Amén. De oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Llegó a reconocer que ni tan siquiera conocía a Dios. Es un hombre que se abrió a Dios, no se cerró su corazón cuando su mujer le dijo, todavía retienes a tu Dios, maldícelo y muérete. Oh, aleluya. Y él dijo, aleluya, has hablado como una cualquiera, has hablado como una mujer de la calle, del mundo, tú eres una mujer loca, has hablado como una mujer loca del mundo, ¿verdad? Defendió su integridad delante de Dios. Pero vemos a Job después, todos los que lo conocieron después, lleno de riqueza, lleno de fama, lleno de todo, pero ¿y el proceso que el hombre pasó? El proceso en el Señor. Amén. No por ahí en cualquier cosa. Yo voy a dejarlo hasta el número 6 porque ya son las 8:54 y yo sé que ustedes están trabajados y cargados y el Señor los pone a descansar. Las pruebas son como un termómetro para evaluar nuestro caminar en el Señor. ¿Qué le parece? Ante la prueba, usted llora o murmura o se queja, o usted refleja la capacidad para pasar y atravesar una tormenta. Y no una sola tormenta, sino varias tormentas a la vez. Esa es como una tormenta con rayos, ¿quiénes estaban en alta mar en peligro? Nada más yo. Es horrible. En alta mar, por favor. Un charquito por ahí. Alta mar debe ser alguna barriada que ya entró en alta mar. Mire, el peligro en el mar cuando hay una tempestad es los rayos, las olas y el agua que se mete a la lancha. O sea, el miedo de que la lancha se hunda, el miedo de que se te inunde la lancha, los rayos que caen por ahí, el viento que sopla, son muchas cosas a la vez. Cuando nosotros atravesamos una prueba, entonces ella se convierte en un termómetro para medir nuestro caminar en el Señor. ¿Cuál es mi reacción ante la prueba? Retrocedo, murmuro, me quejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando estoy pasando diferentes pruebas? Lloro, siento que Dios me abandonó. Hay muchas personas que dicen, yo no sé si es que Dios no me oye. No sé, hermano, eso no es sabio. Decir esas cosas no es sabio. No diga eso cuando te está pasando por las pruebas. Yo sé que somos humanos, pero por eso estamos dando este tema, para que seamos sabios, porque necesitamos la sabiduría de Dios para pasar la prueba. Y no podemos ir cuando estamos pasando una prueba, hacer estos comentarios. Y si usted está cerca de una persona como creyente, usted aliéntela a no decir eso, hermano, no diga eso. No lo diga porque no es sabio decir estas cosas delante de Dios. Gócese, amado, a pesar de todo, trate de
de experimentar un gozo, lleve esa paz dentro de usted a pesar de todo. Pablo y Silas en la cárcel, hermano, en un cepo, y que empezaron a alabar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se manifestó en la cárcel. Amén. Estaba escuchando un relato de la otra mujer de Abraham. ¿Cómo se llama ella? La mamá de Ismael. Sale, ella empezó a llorar con su hijo. Ella lloró. Pero ¿qué pasa cuando uno llora? Ella lloraba porque ella tenía razón. Había tenido la misma mujer que le dijo acuéstate con mi marido, ahora la estaba echando, le pidió a su esposo que la echara. Así que Sara la echó, ella se fue al desierto, se fue por ahí a morirse de tristeza. Y por allá se regó a llorar. Ay, a llorar amargamente. ¿Y qué pasa cuando uno llora amargamente con los que están cerca? Lloran, ¿sí o no? Usted en el velorio dice, yo no voy a llorar. Yo voy a ser fuerte, no lloro. Usted no va a llorar. Y cuando vienen a recibirla, ay, mira que se murió. ¿Cómo queda usted? Llorando. Amén. Que eso es algo como que se pega, como que alguien abosteza y usted abosteza también, ¿verdad? Entonces, el hijito de Agar, cuando vio a su mamá llorando, que no sabía ni por qué, porque el pobre chiquillo no sabía nada de esas cosas, empezó a llorar. En su inocencia, en su niñez, un llanto de un niño, un llanto de inocencia, es como una oración de fe de alguien que está necesitando algo. Dice la Biblia que Dios escuchó el llanto de ese niño. Mire, no escuchó a la mamá llorando y quejándose. Escuchó al niño y resolvió el problema de ella. Le abrió una fuente y todo en medio del desierto. Cuando nuestra actitud ante Dios es clamar, es gemir, pero ante Él, nuestras plegarias, nuestras súplicas, en medio del fuego de la prueba, van a ser oídas. Póngase de pie que vamos a orar.